Mi nombre es Alondra González Serrano y este es un video de la dinámica de grupos redes sociales de Kurt Lewin. Para empezar, uno de los autores que más llamó mi atención fue Festinger, psicólogo social, quien revolucionó la psicología social y ha tenido participación en conceptos como la dinámica de grupos, el cambio de actitudes y la toma de decisiones. Festinger fue alumno de Lewin en la Universidad de Iowa. Escribe un artículo sobre la teoría de la comparación social y sobre la teoría de la disonancia cognitiva. Son estas dos teorías unas de las más importantes contribuciones en el campo de la psicología social del siglo XX. Nos habla de la disonancia cognitiva, pues él cree que los individuos tienen una fuerte necesidad de que sus creencias, actitudes y conducta sean coherentes entre sí, evitando contradicciones entre estos elementos. De aquí surge otra teoría utilizada en la psicología, la del autoengaño. Nos dice que en última instancia, la cultura define lo que es consonante y lo que no. La disonancia actúa como un impulso, necesidad o estado de tensión, y según él, en esta disonancia cognitiva existe un factor de motivación que induce al sujeto a adecuar sus opiniones privadas a la esfera pública. La importancia de Lewin en la comunicación. Los estudios de Lewin, sin duda, marcan una importante aportación al campo de la comunicación, pues es a través de la dinámica de grupos que podemos empezar a comprender y a estudiar a las masas. Es el principio para la publicidad. Actualmente, son los medios de comunicación los que construyen el mundo en el que vivimos. Son los medios los que llevan las noticias al mundo y los que deciden qué se dice y qué no. Claramente están influenciados también por la política, pero el fin último de ambos es controlar a las masas para crear un mundo donde las clases altas sean favorecidas y la mayoría de la sociedad lo acepte, incluso inconscientemente. Para ello es necesario el conocimiento de la dinámica de grupos y así poder manejar a las masas. Las ideas de Lewin tienen un gran impacto en los medios de comunicación, ya que se estudia a la sociedad en grupos, pues sería muy difícil estudiar a cada uno de nosotros de una forma individual. No existe un mundo sin un orden grupal. La teoría del campo. Para Lewin, el campo psicológico es el espacio vital de la persona, lo interno más su entorno. La unión de persona y ambiente forma el campo psicológico, y es este el objeto de estudio que tiene Lewin en su psicología. La teoría del campo plantea una psicología de la conciencia, del aquí y el ahora. Para Lewin, los hechos del pasado no existen ya y no pueden tener efecto en el presente. Sabe que existe el pasado, pero considera que no tiene efecto en el presente. Por lo tanto, la conducta humana la entiende en función del contexto presente. Construye su teoría del campo desde las ciencias exactas. Reivindica las ciencias sociales. Las construye como las ciencias exactas. Él postula el concepto de la ingeniería social. La sociedad la toma como una máquina y busca conceptos de la física, matemática, geometría, etc. Piensa al grupo como una totalidad interna y externa. Estos tienen un campo que los rodea, y este puede ser variado, por ejemplo, una institución, una oficina, una comunidad, etc. Al grupo más el entorno lo llama campo dinámico, lo cual involucra movimiento. Estudia los factores de cambio y conflictos, tales como la presión externa, las resistencias psicológicas y la búsqueda de objetivos nuevos. El ambiente psicológico, para Lewin, es el clima afectivo del grupo. Este es uno de los indicadores del estado del grupo y lo relaciona con tres ambientes distintos, que se relacionan a su vez con tres formas distintas de liderazgo: el liderazgo democrático, el autocrático o autoritario y el laissez-faire, que es el dejar ser. Cabe destacar que en las investigaciones hechas se concluyó que el más aceptable fue el democrático. Lewin decía que la discusión igualitaria era un método que ayudaba a superar las resistencias por la vía del consenso. Las resistencias se vencen mejor con otros que solo, lo cual da pie a la psicoterapia de grupos, aunque él ya no entró en ese ámbito pues no era psicoterapeuta. Este método de discusión grupal venía dentro de algo que Lewin llamó investigación-acción o investigación activa.
Esta tenía dos objetivos. Uno era el estudio de las leyes generales de la vida social, lo cual lo acercó a la sociología. Y el otro era que pretendía hacer un diagnóstico de situaciones grupales sociales específicas. Por ejemplo, actitudes frente al trabajo, pertenencia a las instituciones, los estilos de trabajo y cambios de hábitos alimentarios. Esto último lo estudió debido a que cuando un país está en guerra, la situación económica de dicho país cambia totalmente y pasa a ser una economía dirigida por el Estado. Y el objetivo principal es sostener el esfuerzo bélico. Estados Unidos manda a millones de soldados a la guerra y por ende tiene que mandar alimentos altos en proteína y a su vez convencer a la población civil de comer otro tipo de alimentos, para lo cual contratan a Lewin, quien diseña campañas de propaganda por la vía de comunicaciones masivas como la prensa y el radio, mandando mensajes destinados a la población para que cambiaran su dieta alimentaria, porque los soldados en el frente necesitaban esa comida. Una noticia relacionada con lo visto anteriormente es la noticia de que diputados aprueban en lo general y particular pase de Guardia Nacional a Sedena. Entre señalamientos de albazo legislativo, la mayoría de Morena y aliados aprobaron en lo general y particular la iniciativa de la Guardia Nacional para que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, tenga el control total de la corporación. Luego de una discusión que se prolongó por más de 12 horas, la propuesta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue avalada por la mayoría legislativa de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. El gran ausente del debate fue el grupo parlamentario del PRI, que no posicionó en el debate en lo general, ni presentó reservas para la discusión en lo particular, aunque sí votó en contra de la propuesta del Ejecutivo. La iniciativa pretende dar el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pareciera ser que esta es la única solución para restablecer la paz en el país, debido a la violencia que se está viviendo en México. Esta situación implica claramente un gran debate político, pues aunque para el presidente y seguidores de AMLO esta es una situación que favorecerá a México, otros temen por la militarización, que cada vez se expande con mayor rapidez. Esta militarización implica no solo el aumento del poder, que muchas veces va de la mano con el abuso del mismo, sino también con el aumento del poder económico, al adoptar las facultades de las instituciones civiles. ¿Pero qué tiene que ver esto con la dinámica de grupos de Lewin? Porque claramente se abre una brecha de opiniones y discusiones que implican o deberían implicar una resolución democrática. Es una situación que va a afectar el contexto en el que nos estamos desarrollando, que involucra un cambio en la sociedad y cultura de cierta forma. Al tratarse de factores de cambio y conflicto, entra el concepto de campo dinámico, pues hay un movimiento en la sociedad y en la forma en la que antes funcionaba nuestro país. Cabe destacar que la militarización no es algo que ha empezado a surgir en este gobierno, es algo que se ha ido implementando desde gobiernos pasados. Lo destacable es que con Andrés Manuel se duplica la confianza en la Guardia Nacional tal como se plantea. Y aunque el cambio no se vea reflejado tan drásticamente, estos cambios van a ir forjando una nueva dinámica y por ende situación social.